Bien. Bueno, yo voy a hacer el ejercicio 6 del práctico 4, que resumidamente lo que pide es que, dada una función compleja definida en una región omega, que cumple que el 0 no esté incluida en esa región, entonces nos dice que la función z se puede descomponer en su parte imaginaria y real, pero como funciones que en vez de depender de x e y, como teníamos antes, dependen del módulo y la fase, que están escritas en forma polar. Entonces acá dice eso, ¿no? Que los complejos estos se escriben como el módulo por la fase ahí. Está U la parte real y B la parte imaginaria, o sea, U y B son funciones reales. R es un real positivo, distinto de 0, porque es distinto de 0 porque el 0 no pertenece al conjunto. Y bueno, y phi perteneciente al 0, 2pi. Entonces nos pide mostrar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esta forma de escribir f están dadas por estas ecuaciones en derivadas parciales. Nos piden probar eso. Además nos piden deducir que f' se puede escribir en base a esas funciones, a esas derivadas parciales de esta forma, o de esta otra forma, que es la misma usando estas equivalencias de acá arriba. Y además también por el medio nos pide demostrar que si f es holomorfa, o sea, si f es holomorfa se tienen que cumplir estas ecuaciones, y además u y b tienen que ser ambas derivables respecto a sus dos variables. Yo lo voy a hacer esto partiendo de la definición de holomorfa, y entonces vamos a llegar medio que a todos los resultados a la vez. Y además una cosa es que no vamos a usar nunca en ningún momento que sabemos cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ecuaciones cartesianas. O sea, se podría hacer de esa forma, haciendo un cambio de variable para ir de unas coordenadas a otras, pero prefiero hacerlo así porque creo que es más fácil. Entonces partimos de la definición que una función f es holomorfa si existe la derivada que la definimos como el límite del cociente incremental. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos f de z como sabemos que se puede escribir, como u más i por b. Haciendo esto, bueno, tenemos esto, simplemente sustituimos, descompusimos en parte real e imaginaria, y este es el límite cuando z tiende a z0. Entonces acá viene como la primera cosa no trivial, que es, vamos a escribir z0, que es un complejo que está fijo en este límite, como z0 igual r0 con fase φ0. Y de la misma forma vamos a considerar ahora el complejo z, que es el que se mueve en el límite, como r0 más un módulo extra, con una fase de φ0 más una fase extra, y esto se cumple para algún par rφ. O sea, estamos escribiendo a z como z0, pero con un módulo distinto y con una fase distinta. ¿Esto para qué nos sirve en vez de considerar directamente un módulo distinto? Que podemos cambiar el límite de z tendiendo a z0 por el límite de r tendiendo a 0, φ tendiendo a 0. Porque si este r es 0 y si este φ es 0, se tiene que esto es z0. Entonces, bueno, acá sustituimos todo eso. Sustituimos, bueno, acá abajo z por lo que es y z0 por lo que dijimos que es. Y también cambiamos acá esto por la forma polar. Bien. Y esto de acá, lo bueno que pasó ahora es que esto en principio antes era un límite en C y esto es un límite en R2. Entonces podemos usar todas las cosas que sabemos de cálculo 2 para calcular, bueno, este límite. En especial lo que vamos a usar es que si este límite queremos que exista, que sabemos que existe porque la función f es holomorfa, tiene que existir por cualquier camino, por cualquier sucesión de puntos en R2, por la que nos acerquemos a R0 y 0. En particular, nosotros vamos a elegir dos caminos que son los dos que son más fáciles, que es dejar una en 0 y mover la otra. Primero, vamos a dejar φ en 0,
y vamos a mover R, o sea, el primer camino es con phi igual 0 constante, y nos acercamos a 0, 0 por R. Entonces, sustituyendo, nos queda que el Z, ahora el módulo se mueve, pero la fase queda fija y es la misma del Z0. Esto lo podemos ver gráficamente, como está acá, donde podemos ver que tenemos el Z0 fijo en un R0 y con una fase, y tenemos el Z que se acerca por un rayo, por una recta, o sea, con la misma fase, pero moviéndose de módulo para acercarse a Z0. Entonces, cambiando phi por 0, en la expresión que teníamos antes, simplemente poniendo phi igual 0, tenemos esto de acá. Acá vemos que este R0 se me cancela con este otro de acá. Entonces, haciendo cuentas, y bueno, sacando esto que es una constante para afuera, y acomodando un poco las cosas, separando en parte real e imaginaria, nos vemos que lo que nos termina quedando es un cociente incremental. Por definición, es la derivada parcial de U respecto a R más la derivada parcial de B respecto a R. Entonces, ahora sí, tomamos el límite y nos queda entonces que f' en Z0 es esta expresión de acá. Que era una de las cosas que nos pedía, que era encontrar una expresión para la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es totalmente análogo, pero en vez de dejar la fase en 0, vamos a dejar el R en 0. Esto es decir, que ahora lo que se va a mover es la fase. Entonces, acá vemos de vuelta que tenemos el mismo Z0 siempre fijo, y ahora el Z se va a acercar, pero ahora por un arco de circunferencia, porque ahora lo que se mueve es la fase, pero siempre tiene el mismo módulo. Bueno, a todo esto cualquier duda, si tienen, pregúntenme, porque no veo el chat. Si podés volver un poquito para arriba para ver cómo era que Sí. había quedado la expresión, que no, ¿Está acá? no sé si entendí. Sí, de por qué es que queda así. Ah, Bien, está. porque No, creo que entendí igual ya. claro, esto acá es un cociente incremental, Claro. donde tenés la función evaluada en un poquito más adelante, menos la función en el punto, dividido esa diferencia, y bueno, cuando se toma límite, esto pasa a ser la derivada de U con respecto a R. Ah, bien. Dale. Bien, bárbaro. Entonces, bueno, como decía, esta vez nos vamos a acercar por un arco, es decir, mantenemos siempre el módulo fijo, como se ve en esta expresión de acá, Z queda de esta forma, y lo que va cambiando ahora es la fase. Entonces, igual que antes pusimos phi igual 0, ahora ponemos R igual 0, y dejamos phi variando. Ahora acá es un límite igual que antes en una sola variable. Y ahora hay que hacer un truquito, hay que hacer algo que no era tan trivial como antes, que era solo desarrollar. Y es que vamos a hacer un desarrollo de Taylor de E a la I por phi 0 más phi. Porque nosotros sabemos que al final este phi se va a hacer chico, y esto como que motiva a hacer capaz un desarrollo de Taylor, en especial porque acá tenemos lo que sería el término de orden 0, entonces se nos va a cancelar al final. Entonces lo que hacemos es, bueno, expandir por Taylor esta función de acá. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la función evaluada en el punto base, más phi por la derivada de la función, que también habría que evaluarla, ¿no?, en ese punto, más algo que es de orden de phi cuadrado. Entonces, bueno, sustituimos, y acá derivamos, porque acá tenemos que calcular esta derivada, que es fácil porque es la derivada de una exponencial. Lo que hace es que baja el i, ¿no? Baja el i y nos queda i por e a la i phi 0, que es lo que está acá. Esto es calcular la derivada y evaluarla en phi 0. O sea, más algo de orden de phi cuadrado. Entonces sustituyendo en la expresión acá,
lo que nos queda es, bueno, esto. Se me cancelan, como habíamos previsto, el término este que no depende de phi, el R0 por E a la I phi 0. Y nos queda algo que depende de phi linealmente y algo que depende de phi cuadráticamente. Entonces, como vamos a tomar un límite tendiendo a 0, lo que más nos importa son los términos que tengan el menor orden, a diferencia que cuando tomamos, por ejemplo, un límite infinito, nos interesan los que tienen mayor orden. Cuando tendemos a 0, nos interesan los de menor orden. Entonces al final del día nos vamos a quedar con el término de primer orden, que es este que está acá. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Nada, reescribimos esto, o sea, esto es hacer cuentas nomás, o sea, lo que hicimos es multiplicar por i arriba y abajo para que el i quede arriba. Aparece acá el i, sacamos de factor común esto que es una constante, que es R0 por e a la i phi 0. Nos queda esto de acá. Y nuevamente esto tiene la forma de un cociente incremental, porque de vuelta tenemos la función evaluada en phi 0 más un poquito, menos la función en phi 0, dividido ese poquito. Y tal como decía antes, está dividido por eso, pero hay algo también de segundo orden, pero no nos importa, porque cuando phi tiende a 0, el término más relevante va a ser el término lineal. Entonces está. Nuevamente ahora estamos en condiciones de tomar el límite, y lo que nos queda ahora acá es la derivada de u, pero esta vez respecto a phi, y la derivada de b con respecto también a phi, a la segunda variable, a la variable angular. Bueno, acá está explicado eso que les acabo de decir, que no importa el término de segundo orden al final. Y volvemos a tomar el límite, y tenemos esta segunda expresión que, bueno, a diferencia de la anterior, hay un signo de menos, está cambiado esto, y también aparece un R0 dividiendo, que antes no aparecía. Entonces fíjense que llegamos a la segunda expresión de la derivada, que era lo que nos pedía, y nosotros vimos entonces que, bueno, f' es esto, pero también f' tiene que ser esto. Y como sabemos que el límite existe, acá es lo importante, sabemos que f es holomorfa, entonces sabemos que el límite existe, entonces ambos límites tienen que ser iguales, porque si no el límite no existiría. Entonces podemos igualar esta expresión, que fue la primera que encontramos, con la segunda, y como es una igualdad de números complejos, bueno, se tiene que dar la igualdad de la parte real, y además la igualdad de la parte imaginaria. Fíjense que como ambas expresiones tenían este e a la i phi 0 dividiendo, entonces se cancelan, y al final nos va a quedar el R0 acá. Entonces, bueno, igualando, llegamos a lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann para, ¿cómo es esto? Para ecuaciones polares, en variable polar. Y acá me equivoqué, en vez de R debería ser R0, pero bueno, es un detalle ahí. Pero bueno, este desarrollo que hicimos para SZ0, en particular vale para cualquier Z, porque F es holomorfa en cualquier Z, siempre que pertenezca a omega, ¿no? Entonces, en realidad esto, si bien está escrito como en un punto base, vale para cualquier punto de Z, y ahí es a donde llegamos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y entonces, bueno, haciendo un repaso, vimos que f' tiene esta expresión para la derivada, que también es la misma que esta de acá. Igualando ambas, llegamos a las que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y además, durante el proceso, también vimos que existen las derivadas parciales, porque si el límite existía, entonces en particular existen esas derivadas parciales, que son las que calculamos acá y antes. Y con eso concluimos todo lo que nos pedía el ejercicio, que era eso, encontrar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, encontrar la expresión de la derivada, y ver que u y b eran derivables con respecto a R y phi.
Y tal, con eso concluimos. Y nada, como un detalle nomás, es que al final vemos que en las ecuaciones de Cauchy-Riemann aparece un 1 sobre R dividiendo, y eso nunca nos da problema, porque como vimos al principio, 0 no pertenece a omega, entonces si no tenemos que representar el 0, nunca vamos a usar R igual 0, entonces esto siempre está bien definido, y no tenemos ningún otro problema. Así que con esto concluiría lo que es este ejercicio. Y está bueno. Ahora si alguien tiene alguna duda de cualquier parte o algo, me puede preguntar. Y está. Y está, si no, no sé, Fabi, espera por el chat acá. Bien, está. ¿Alguien con dudas? Dejo de compartir y está. Está buenísimo, re claro. Yo, para como agregar algunos comentarios, si se fijan, esta es la estrategia que se usa para mostrar las ecuaciones Cauchy-Riemann clásicas, o sea, en Claro, coordenadas. sí, también sirve para las normales. ¿No? Es la misma estrategia, es acercarse por dos lugares distintos. En el caso de Cauchy-Riemann es por los ejes cartesianos, ¿no? Y el proceso es exactamente igual, y ahí es como se llenan las ecuaciones Cauchy-Riemann. El otro comentario es que esto también, como bien dijo Iván al principio, se puede encarar con un cambio de variables si empiezan a pensar de una como cálculo 2. Es decir, tienen las expresiones Cauchy-Riemann que se cumplen para ciertas variables, que son ecuaciones con las derivadas parciales, ¿no? Ahora lo que hacen es un cambio de coordenadas y quieren ver cómo se modifican esas derivadas parciales con cambio de coordenadas. Básicamente está la regla de la cadena ahí atrás, ¿no? Y se puede pensar así. También sale así el ejercicio. No es ni más difícil ni menos difícil. La dificultad es igual. Pero lo que tiene que pensarlo todo en como pasar la cabeza a cálculo 2, ¿no? Y se transforma literalmente en un problema de cálculo 2. Esto también lo que tiene bueno, esto que hizo Iván, tiene una parte geométrica que se ve, ¿no? Las derivadas parciales, esto ustedes lo deben usar mucho más que yo, pero en polares, cuando pasan a polares, como dice en el dibujito, mover la R es mover un rayo, mover el ángulo es cambiar de fase, dice él, ¿no? Entonces, infinitesimalmente, eso me da como una base, que son como decirlo, como vectores. Imagínense los rayitos, como muchos vectores así, y los ángulos como muchos vectores que van formando circunferencia, que es... no sé si se acuerdan el práctico 1 que vimos el cuadriculado del plano complejo, pero en polares, por decirlo de alguna forma, que eran círculos y rayos. Básicamente los rayos son las coordenadas. O sea, cuanto más lejos del rayo es la coordenada R, y en qué rayo estoy es la coordenada θ, ¿no? Y a veces en complejos, a veces no. O sea, es muy, muy común usar estas coordenadas en complejos, ¿no? Porque simplifica un montón de cosas. Bien, bueno, gracias a todos por escuchar y dejo de compartir. Antes de pasar al otro, solo para escribirle lo que les había dicho, más que nada por si alguien lo encaró por este lado y o se trancó o no sabe bien no sabe si está bien por el lugar donde lo encaró. Les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Es que también un poquito de abuso de notación. Escribimos esto así y esto así. Esta U es la F, la parte real de la F, ¿sí? O sea, si queremos ser súper estrictos, que por lo general no lo somos, pero si queremos ser súper estrictos, son dos funciones distintas, ¿no? O sea, están evaluadas en dominios distintos, entonces son funciones distintas, ¿no? Entonces a veces le cambio el nombre a este, le pongo una U, así, o le cambian el nombre de alguna forma.
para dar cuenta que son funciones distintas. Es decir, no es lo mismo la función f de x más i que f de r θ. Si bien es la misma, no es la misma. Es decir, formalmente están definidas en lugares distintos. Este es en el mundo r θ, este es en el mundo xi. Pero en la práctica usamos la misma notación porque es la misma función. A veces, para tener un poquito de cuidado en la teoría, le ponemos un nombre distinto. ¿A qué voy con eso? Nosotros estamos escribiendo nuestra función f, que es la función esta, la queremos escribir en polares. Eso significa, la queremos escribir así. F de r θ. O r de phi. Lo había puesto así. ¿Qué es esto? La r y la phi, acá las estoy pensando como coordenadas, pero las voy a pensar como un cambio de coordenadas para pasar de esto a esto. Es decir, esto lo pienso así. Lo pienso como f evaluada en las coordenadas polares. Es decir, es esto. Esta f está evaluada en el mundo xy. Este es el x y este es el y. Es decir, esto de acá vive en el mundo radio-ángulo. Esto acá vive en el mundo xy. Por eso a veces le pongo la f sin el tilde y acá la f con el tilde. Y esto se puede escribir así también, ¿no? U de r coseno de phi más i por b. Perdón, acá me faltó algo. Y esto de acá, esta u y esta b son las funciones, las coordenadas, digamos, de la función f. Pero también lo puedo pensar así. R phi más i por b ñoqui de r phi. Básicamente ese tilde que le pongo arriba de la letra es simplemente porque son dos funciones que están evaluadas en lugares distintos. Una es en las coordenadas r phi, otras en las coordenadas xy. Acá las coordenadas xy las veo como la imagen de un difeomorfismo. Ese cambio de coordenadas. En otras palabras, estamos viendo así, a f ñoqui la estoy viendo como f compuesta con coordenadas polares. ¿No? Es decir, P de R phi es igual a R coseno de phi, R seno de phi. ¿No? Y ahora, las derivadas parciales de la f ñoqui con respecto a estas coordenadas, las puedo pensar en términos de la regla de la cadena. ¿No? Por regla de la cadena. Y acá ya estoy en cálculo 2. Ahora vieron que ya puse comas, estoy pensando todo en R2. ¿No? Por regla de la cadena, el diferencial de f tilde es igual a la composición de los diferenciales. ¿No? Diferencial de f por el diferencial de p. Esto de acá es un producto de matrices. ¿Sí? Lo que aparece acá en el diferencial de f van a ser las de las ux, ui originales. Estas de acá. Ux, ui. En función de x y de y. Y esta matriz es la matriz de cambio de coordenadas. ¿No? O sea, es el diferencial de esto que está acá. Y con esto ya está, con esta forma de pensarlo, sacan las igualdades que están ahí. Usando la igualdad del diferencial de f, sacan todo. ¿Qué más? Es decir, por las dudas, escribieron coordenadas. Esto en r θ, en r phi, perdón, es igual a la matriz esta, ux en r coseno de tanto, o sea, r coseno de phi, r seno de phi, ui en lo mismo, perdón,
Sí, uy. Bx en lo mismo y Bi en lo mismo. Por la matriz cambio de coordenadas. Esta. Sería la primera función derivada según R, según phi. O sea, sería coseno de phi. Y acá me quedaría todo esto según phi. Me queda menos R seno de phi. Me queda seno de phi. Se hacen este producto de matrices, el producto de estas matrices es el diferencial de esto. Que a su vez esto es igual a, recuerden que si la f es esto, acá les queda esto. B. Es decir, lo que viene acá es esto. ¿No? Si hacen esto usando que tienen unas igualdades en esta matriz de acá, hayan las igualdades que les pide el ejercicio. Es otro camino distinto, igual de válido. Básicamente, para correrse las igualdades de Cauchy-Riemann, recuerden que lo que tiene que pasar es que la matriz sea de la forma AA, B menos B. Es decir, una rotomotesia. Por lo tanto, esta es igual a esta, y esta es igual a menos esta. En coordenadas cartesianas, ¿no? Queda así, la matriz. Pero bien, simplemente era un comentario por si alguien lo había intentado encarar por ese lado, ¿no? Se puede hacer así perfectamente. O pueden escribir la regla de cadena para mí la regla de cadena es mucho más fácil de escribirlo en términos de las matrices. Queda todo compacto. También hay una formulita para cada una de las funciones con cada una de las entradas. No, ni loco me las aprendo, prefiero trabajar con matrices. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no pasamos a la próxima exposición. La próxima es Julieta, sería la próxima. Sí. Buenas. Voy a compartir. Sí, ya te saco la mía. Dale. Listo, cuando quieras. No sé si ahí se ve bien. Ahí. Sí. Sí. Voy a poner el puntero. Ahí. Bueno, a mí me tocó el ejercicio 7 del práctico 4, que es del examen de 2010, de febrero. Así que si tienen más dudas, lo pueden ir a buscar ahí, aunque la solución tiene algunas partes que están como un poco cortas para mí. Bueno, la parte A. La parte A nos pide encontrar una función holomorfa que transforme la faja vertical, que son los z pertenecientes a los complejos, tales que la parte real se mueve entre -1 y 1, y lo pide que lo transformemos en el semiplano de los z complejos, tal que la parte real es mayor a 0, o sea, básicamente el semiplano derecho. Y nos da una sugerencia que es considerar la rotación IZ, que es básicamente rotar 90, y la función exponencial compleja. Bueno, tomando la sugerencia, parece conveniente que lo primero que podríamos plantear es la exponencial, y en vez de poner z o incluso w, como si w fuese un complejo, vamos a poner iz. Entonces, bueno, esta es la fórmula de la exponencial compleja, tomando z igual x más i de la unidad imaginaria por i, que la podemos escribir así. Entonces, si yo hago i por z, al multiplicar i por x me da ix, y al multiplicar i por y me da menos i. Entonces, básicamente lo que hago es cambiar la x por la y en realidad en donde había x pongo menos i. Entonces, yo les quiero dar como la idea de por qué si yo aplico esta función a esta banda, paso acá. Yo voy a tomar i igual 0. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil moverse por acá y olvidarme de este factor que lo único que hace es como modificar la escala del círculo en el que me muevo, ¿no? Tipo el radio. Entonces, tomemos menos pi sobre 2. Si yo tomo menos pi sobre 2, coseno es 0,
seno da menos 1. Entonces estoy en menos i. Para 0, coseno es 0, coseno es 1, seno es 0, estoy en 1. Y para pi sobre 2, coseno es 0, seno es 1, estoy en i. Entonces parece ser que lo que hago es moverme así, y como yo puedo cambiar de acuerdo a la i que tome, el radio en el que me muevo, y como tengo cualquier i para tomar, básicamente recorro todo este semiplano. Que es básicamente lo que queremos llegar, pero no desde dónde queremos ir. ¿Desde dónde nosotros queremos ir? Bueno, nosotros queremos ir desde menos 1 y 1. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser reescalar. O sea, claramente no es como la palabra técnica ni nada, pero es como yo me imagino que es lo que estoy haciendo, ¿no? Básicamente yo voy a multiplicar por pi sobre 2 para cuando yo ponga menos 1, recupero menos pi sobre 2, y cuando yo ponga 1, recupero pi sobre 2. Entonces, esta sería la fórmula, y claramente funciona, porque cuando yo estoy en menos 1, de vuelta tomo i igual 0, para moverme en esta línea, pero como puedo tomar cualquier valor, es análogo para el valor que yo tome. Si yo tomo menos 1, coseno da 0, seno me queda seno de menos pi sobre 2, estoy en menos i, después estoy en 0, después estoy en i, y ahí obtengo lo que yo quería. Entonces, esta es la función que estamos buscando. Ahora, nos pedía que sea una función holomorfa. Veamos que es holomorfa. En primer lugar, es como una combinación lineal, o sea, es básicamente multiplicaciones de funciones diferenciables, que sabemos que son diferenciables por cálculo 2, o sea, es un exponencial, cosenos y senos. Y ahora tenemos que ver que cumple Cauchy-Riemann. Básicamente esto es u, como la parte real, esto es v, la parte imaginaria, derivo en x, derivo en x, derivo en y, derivo en y. Y si ustedes ven, u de x es igual a v de y, acá está el menos, que está acá, y después queda seno y seno, y el pi sobre 2, claramente. Y después u de i es igual a menos bx, bx es positivo con coseno, y acá es negativo también con coseno, entonces se cumple y ta. La parte A sería eso. En la parte B nos dicen si hay A y B dos complejos diferentes, llamamos omega al conjunto que resulta en quitarle el segmento AB al plano complejo. Ahora muestro un dibujo, así se entiende bien. Lo que nos pide es hallar una función holomorfa que transforme omega en el plano complejo menos la semirrecta i igual 0, x menor o igual a 0. Es como sacarle la parte del eje real cuando es negativo. Y la sugerencia es buscar una función de Möbius que transforme la recta que contiene a b en la recta i igual 0. Básicamente esto es omega, tipo lo rayado, claramente se le saca a b, y nos pide encontrar una t, que va a ser una transformación de Möbius, que nos lleve a esto. ¿Tá? Entonces yo lo que hice fue elegir los puntos, necesito 3, eso lo vimos en el práctico anterior, a t de a lo mando al infinito, a t de b lo mando a 0, y a t de infinito, como necesito 3, lo voy a mandar a 1. Entonces, utilizando como la forma estándar de transformación de Möbius, sustituyo, pongo t de a, que me da infinito, eso significa que gamma por a más tau es igual 0, que t de b es igual 0, entonces alfa por b más beta es igual 0, y t de infinito usualmente es a sobre c, pero como ya tenía i b, yo puse gamma, beta, alfa y tau, sería a c, o sea, alfa sobre gamma, da 1, tengo estas ecuaciones, las sustituyo y obtengo esta transformación de Möbius, y en realidad el ejercicio nos pedía una función holomorfa, y todas las transformaciones de Möbius son holomorfas porque las elementales lo son. La única que puede generar duda es el tipo 1 sobre z, y lo es porque lo vimos en la clase pasada, tipo es un ejercicio de este práctico. Y después la parte C nos dice mostrar que existe una función holomorfa que lleva omega, el de la parte anterior, en el disco unitario. Y acá vamos a seguir exactamente lo que nos dice la sugerencia, que es observar que al definir la raíz cuadrada con argumento adecuado, se puede transformar el plano complejo menos una semirrecta en un semiplano abierto y aplicar esto junto con las partes anteriores. Bueno, en primer lugar nos hablan de la raíz cuadrada. Entonces yo lo que hice fue agarrar la fórmula de la raíz enésima, que es la que está en las notas, y la evalúo en n igual 2. ¿Qué es esto? Ahora, en vez de z, voy a utilizar t de z, porque me dice que es la raíz, y claramente t de z la de la parte b, ¿no? Entonces, a mí me dice que tengo que definir el argumento de t de z de una manera adecuada. Y yo sé que el argumento de t de z va de menos pi a pi. Entonces, el de raíz de z, yo quiero que vaya de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Por qué? Porque si el argumento de raíz de t de z va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, eso significa que yo recorro este semiplano.
Y este semiplano, ahora en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar que es fácil transformarlo en la circunferencia que me están pidiendo. Entonces, yo necesito que este semiplano acá se transforme en la circunferencia que pide el ejercicio, en el disco o unidad. Para eso voy a utilizar otra transformación de Möbius, en la que lo que hago es que g de 0 sea menos 1, que g de i sea i, y que g de infinito sea 1, de vuelta necesito 3 puntos. Hago las cuentas, que son del práctico pasado, así que no hice tipo el desarrollo, simplemente puse los resultados, y me da esto. ¿Tá? Y ahora lo que tengo que chequear es que g de 1, por ejemplo, va al 0 que queda en el interior. Es decir, vamos como a recapitular. Yo salí de acá, ¿no? De omega. Le apliqué t de la parte anterior, de la parte b, y llegué a esto. Ahora le aplico raíz de t, que la elegí para que el argumento vaya de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y tengo esto. Y después le aplico g, que es la transformación que yo hallé, y obtengo el disco, esto quiere ser un disco, unidad. Entonces, básicamente, lo que me estaban pidiendo era la composición de g con la raíz de t de z. Y claramente es holomorfa, ¿por qué? Bueno, porque es composición de funciones holomorfas. Y ta. Esto es todo. No sé si hay preguntas, tendría que buscar el chat. Buenísimo, capaz que podemos recapitular el tema de los dibujitos, más que de lo Dale. técnico de las funciones. Es decir, el objetivo básicamente es este, el final, es el dibujito final, ¿no? Ver que si Sí. le sacamos un segmentito del plano complejo, con funciones holomorfas, lo podemos mandar a un disquito. Después vamos a ver un poquito bien, antes de que vaya para arriba, que hay un problema que está como que lo estamos corriendo para abajo de la alfombra, que por ejemplo la función 1 sobre z es holomorfa salvo en el 0. En el 0 no está definida en los complejos sin extender. ¿No? Vamos a ver que ese tipo de funciones después se pueden extender de forma, entre comillas, holomorfa. ¿No? Viéndolo todo en la esfera de Riemann, que es el plano complejo extendido. No siempre se puede hacer eso. Con los polinomios y cocientes de polinomios, sí. Pero no con todo tipo de funciones podemos extenderlas, digamos, a estos lugares donde explotan o donde valen infinito. En el caso de estas funciones Möbius, sí se van a poder definir perfectamente, van a ser súper suaves en toda la esfera de Riemann. Eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de singularidades, ¿no? Pero este ejercicio tiene un poquito de esto escondido. Te animás a pasar un poquito para arriba para hacer un repaso de cómo fuimos haciendo los dibujitos, que me parece está bueno. ¿Desde acá o más adelante? Sí, sí. O sea, el ejercicio que es de examen, ¿no? Es un ejercicio guiado para llegar a la última parte, ¿no? Que es, o sea, sacar un pedacito del plano complejo y mandarlo a un disco, ¿no? Entonces, acá en este ejercicio se ven dos cosas, ¿no? Una es la potencia de la transformación de Möbius, ¿no? Que solo con mover 3 puntitos ya puedo controlar una región entera, ¿no? Y otro que después, no sé si en qué está en el teórico, pero En teorema piensen después local un de poco. Cauchy. Ahí va. Después cuando llegan al teorema de módulo máximo, capaz que volvemos a este ejemplo y ver si contradice o no contradice ese teorema. Después vamos a volver, no importa con eso. Acá lo que explicaste vos está perfecto. Hay una forma un poquito más geométrica de pensarlo, que en vez de cuentas, que lo que recuerden que multiplicar, es lo que yo decía al principio, multiplicar por i, ¿tá? Es una rotación. O sea, multiplicar por el complejo i, recuerden, multiplicar por complejos es multiplicar módulos y sumar ángulos. Si lo expresan en polares, al final del día es eso. En dos complejos, los módulos se multiplican, los ángulos se suman.
Entonces, al multiplicar por el complejo I, que tiene módulo 1, el módulo queda igual, y el ángulo del complejo I es pi sobre 2. Es decir, multiplicar por I es sumar pi sobre 2 ángulos, que es un giro de pi sobre 2. Entonces ahí lo que está haciendo con la función L, I, Z es, agarro mis zetas, los multiplico por I, es hacer esto, dejar la banda que dibujaste ahí, y después hacer la exponencial. ¿No? Al final del día, eso es lo mismo que hacer la exponencial en esta banda, no sé si se dan cuenta. Es como salir de ahí. Esta banda la multiplico por I y después la mando. O dicho de otra forma, en vez de pensar en la banda esa que dibujó ella, piensen qué pasa con la función E a la Z y en vez de esa banda, la banda que va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Hace lo mismo en realidad. Porque es lo mismo. Estoy hablando medio en el aire, pero a lo que digo que esto es súper intuitivo geométricamente si lo pienso un rato. ¿Por qué la función exponencial manda una banda en un semiplano? Recuerden, la exponencial me divide por un lado la parte imaginaria que corresponde a los ángulos y la parte real que corresponde a los módulos. Entonces, si lo piensan torcido, es como que le estoy dando todos los módulos posibles, pero no todos los ángulos posibles. Como que los ángulos que le permito agarrar la exponencial van a ser los que están entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Que es justamente el semiplano que está a la derecha. Esos son los ángulos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Los módulos sí, se van para cualquier lado. Esto obviamente es simplemente comentario para generar intuición geométrica, porque obviamente si lo quieren demostrar tienen que hacer lo que hizo Julieta, hacer la cuenta. Simplemente lo que les estoy intentando decir es que es natural. Si lo piensan geométricamente, si yo no les doy pistas y quiero mandar una banda en un semiplano, la exponencial es algo natural para elegir, porque tiene ese tipo de propiedades. Entonces este es el primer paso, mandar una banda en un semiplano. Eso, después lo que rescalar está perfecto el término. Es perfectamente, o sea, se usa en matemática todo el tiempo. Es tan técnico como todo el resto. Está perfecto. O sea, rescalaste la banda, con funciones complejas podemos rescalar, o sea, multiplicar por un real, que es pi sobre 2 en este caso, es una función recontralomorfa. Entonces, achicamos la banda y la mandamos. De nuevo. Que en el fondo es como dijiste vos, tú estás componiendo funciones todo el tiempo. Entonces, hasta ahora, fíjese siempre, no pierdan de vista el dibujito, es mandar una bandita en un semiplano. Esa es básicamente la primera parte. Y verificar que, esas cuentas, verificar que está todo bien, básicamente. Ahí va. Y ahora este ejercicio, esta parte B, que como que surge de forma desconectada, en realidad al final la vas a conectar en la parte C, la parte A y la parte B. Y acá es donde ven la potencia de la transformación de Möbius. Una cosa, ¿se dan cuenta? Sin las cuentas, ¿no? Pero ¿por qué es que la línea que corresponde al segmento B, la imagen del segmento B, es el segmento que va de 0 a infinito? Por la izquierda, ¿no? O sea, pregunta, ¿por qué no es... ¿por qué hacer esa transformación en Möbius no me sacaba el otro pedazo de los reales? Eso sería una pregunta. O sea, ¿por qué esa transformación de Möbius no me llevaría el segmento B, que es el que saqué, a la parte real pero positiva? ¿Se dan cuenta por qué es eso? Por lo de que t infinito sea 1. Tiene que ver con eso, exactamente. T infinito es 1. ¿No?
No quiero dibujar algo, no te quiero sacar el coso, pero vamos a hacer un ejercicio mental, ¿no? Piensen esto en la esfera de Riemann, que es el plano con el infinito, ¿no? El segmento AB, recuerden, en la esfera de Riemann las rectas son circunferencias. Entonces los segmentos son como pedacitos de arcos de circunferencia. En la esfera de Riemann, como todos son circunferencias, las transformaciones medios mandan circunferencias y circunferencias. Entonces el segmento AB, que es un segmento de circunferencia, se manda a un segmento de circunferencia. Pero lo que siempre hay que tener en cuenta es que las transformaciones medios preservan el orden de 3 puntos. Yo tengo en una recta 3 puntos, transformaciones medios, ¿no? Si yo respeto el orden de esos 3 puntos, se respeta el orden de todo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí lo que está haciendo es mandando el A en el infinito, es como agarrar el segmento S, que está en el dibujito a la izquierda, y estirarlo hasta el infinito. El B lo manda al 0, lo deja ahí, ¿no? Y el 1, ¿no?, es como una continuación, ¿no? Es como imagínense, mírenme a mí, ¿no? Este es el segmento. Acá está el punto A, perdón, acá está el punto B que va al 0, punto A que va al infinito, y doy toda la vuelta en la esfera de Riemann y vengo al 1. Es como se pasa una especie de orden, si quieren. No importa, lo que quiero es que hagan el dibujo en sus cabezas o en un papel y vean que tiene sentido este tipo de cosas. O sea, la respuesta es la que me dijeron, que es por quién va el infinito, que es el 1. ¿No? ¿A dónde va el infinito, que es el 1? ¿No? Pero también recuerden que el infinito está alineado con cualquier... O sea, el A, el B y el infinito están alineados. Si están en la misma recta. El infinito se alinea con cualquier recta. En definitiva, después intenten pensar esto en la esfera Riemann para ver qué tiene sentido, que es ese pedacito el que no tapé, de los reales negativos y no el de los reales positivos. Una duda, Fabio. Si Sí. mandabas el B a infinito, el A al 0 y el infinito al 1, ¿ahí sacarías el otro segmento? Ahí sacarías... A ver, ¿cómo? Vamos a hacer el ejercicio. El A, Sería sí, el A y el el B al los 0, cambian. el al 0, el B a infinito y el infinito al 1. No, ahí... no, ahí te queda igual. En realidad, capaz estoy mareando un poco. Y en realidad dije algo que está mal. Intentando explicar otra cosa. El segmento AB se manda el segmento... el segmento AB se manda el segmento 0 infinito, pero el segmento 0 infinito como que no es único en el plano complejo. Porque está el segmento 0 infinito que va del 0 infinito por reales negativos o del 0 infinito por reales positivos. Pero si mando el infinito en el 1, en la imagen de la derecha, para pasar del 0 al infinito tendría que pasar por el 1. No sé, a la imagen del 1. Capaz que... Me voy a compartir pantalla 2 segundos y después volvemos a la de Julieta, ¿tá? Lo que estoy diciendo es esto. Tenemos A, B, A, 0 la T de B, y infinito que está por acá es igual a T de A. Acá está T. Yo digo, solo con esta información, sin la del 1, yo digo que este segmento está bien, porque la transformación de medios se va a un segmento que une las dos imágenes, es decir, que une este punto con este punto. Pero con el infinito yo puedo unir el segmento por dos lados, o bien puedo esto de acá al infinito, es un segmento que va del 0 al infinito, o este de acá. Son dos válidos. Es decir, el infinito es el mismo punto.
es TDA. Están en todo afuera en el infinito. Hay dos formas de unir este punto con el infinito. Por acá, o sea, sabiendo que va a estar recta, ¿no? Por acá o por acá. Digo, la respuesta correcta es por acá. ¿Por qué? Porque yo mando el infinito, que está por acá. Infinito, que está por acá. Ese lo mando al 1. ¿Está? Entonces ese 1 es como que me frena, porque yo tengo que ir de A a B sin pasar por este punto. Por la imagen de este punto. Entonces, la única forma de ir de A a B, del infinito a B, sin pasar por este punto, es por acá. Simplemente eso es lo que quería decir. O sea, que tengo que tener en cuenta ese. El tema del orden, más que... O sea, no es muy necesario el tema del orden. El tema del orden es básicamente por qué hace con el resto. O sea, por ejemplo, este hay que ver bien, pero hay que pensar qué pasa con este semiplano. Este semiplano o bien va acá, o bien va acá. Eso tiene que ver con el orden de que pongo los puntos. Si respeto el orden, ¿no? La parte esta, que es como de la izquierda, va a la parte de la izquierda. Por ejemplo. En algún sentido de izquierda. ¿No? De todas formas, tienen la transformación de medios, agarrar un punto y lo pruebo nomás. Vale, con eso no es lo que quería decirles. Lo que quería decirles es que solo con decir que A y B lo mando en el segmento 0 infinito no me alcanzaba. Necesitaba como tapar la posibilidad de ir de 0 a infinito por este lado. Era eso lo que quería decir, no sé si se entendió. Se me fue el chat. Bueno, se me murió el chat, pero voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, solo para seguir sacando jugo a los dibujitos que hizo Julieta, ¿tenés a pasar a 2 segundos nomás? Porque me parece que está bueno este ejercicio, que lo entiendan con los detalles, más allá de que entiendan los pasos. Que se queden con la geometría detrás. Entonces mandamos el infinito menos un segmento en todo el plano menos la parte real. En definitiva, esto lo que estamos diciendo es que para transformaciones de medios, el segmento que va de 0 a infinito o el segmento que va entre A y B es lo mismo. Simplemente es cambiar los nombres de los puntos. En la esfera de Riemann esto es súper visible. Entonces el siguiente dibujo, a ver, pasa. El siguiente dibujo es la conexión de todo. Que la G, esa G la habías definido un poquito antes, ¿no? En el anterior. Sí, acá. Ahí va. Este tipo de transformaciones ya hemos trabajado. ¿Sabes? Básicamente, mandar un semiplano en un disco es agarrar una transformación de medios que mande la recta en la circunferencia y que mande el semiplano que quiera en la parte de dentro del disco. El otro semiplano va a la parte de afuera del disco. Es esa que dijo. Entonces, ahora conectando todo, tenemos una forma de mandar el plano menos un segmentito todo dentro de un disco. Y todo se hizo con funciones holomorfas. Absolutamente todo. Lo que tiene de especial esto es que tengan cuidado que acá estamos, el punto A, que está ahí, que va infinito, lo estamos explotando y necesitamos hacer eso. Si estamos con la función, la primera función, la t, agarra el punto A y lo explota, se le manda al infinito. Entonces ahí eso es lo que me permite de alguna forma empezar a abrir un pedazo más grande. La función raíz lo que me hace es, me abre ese intervalito. El literal lo que hace es abrir ese intervalito. Me deja todo un semiplano y después lo mando a la esfera. Entonces hay que entender bien qué es lo que hace la función raíz, qué es lo que hace la función exponencial y qué es lo que hace nuestra función de medios. Por eso me parece que está bueno entender a fondo geométricamente qué es lo que hacen esas tres funciones. Obviamente son todos comentarios extra. O sea, el ejercicio ya estaba terminado cuando lo terminó Julieta.
¿Está bien? No sé si alguien tiene dudas de alguno de los cuentitos que les hice. Y si no, pasamos al siguiente. Después tengo en PDF, tipo, como todo más anotado. Si querés te paso eso con el PDF de la presentación. Dale, sí, yo después hoy lo subo. Dale, demás. Perfecto, bueno, gracias. Gracias. Bien, y ahora nos queda el último ejercicio. ¿Sí? A ver, ahí está Leandro. Hola, Buenas. tengo que hacer el ejercicio 8 del práctico 4. Bien. Este ejercicio nos dice que tenemos que considerar un dominio omega perteneciente a R2, incluido en R2 abierto, y una función que va desde ese omega a R, y nos dice que esa función se dice armónica cuando la derivada segunda respecto a x más su derivada segunda respecto a y dan 0, lo que es equivalente a decir que su laplaciano da 0. Entonces nos pide que si tenemos una función holomorfa f de omega a c, tenemos que probar que su parte real y su parte imaginaria son funciones armónicas. Primero que nada, como nos está hablando de las derivadas segundas, tanto de la parte real como de la parte imaginaria, primero tenemos que ver que en una función holomorfa esas derivadas segundas existen. Bueno, durante toda la presentación llamamos u a la parte real de la función f y llamamos b a su parte imaginaria. Bien, toda función holomorfa... ¿Se puede agrandar la pantalla esa un poquito más? Yo igual leo, pero para tenerlo un poquito más grande. O sea, porque lo que veo es como un cuadrito chiquitito. No sé. Capaz que ahí están diciendo que estás compartiendo el monitor. En donde dice compartir pantalla, intentar compartir solo la ventana, digamos, del PowerPoint. A ver si te permite hacer eso. Capaz que te deja grande. No, o Francisco, vos decís que tenía 2 monitores él. No sé si era eso lo que decías vos. ¿Ahora se ve más grande o no? Yo lo veo medio chiquito. No sé el resto. No sé, tengo la diapositiva de ahora y la chiquita, la siguiente un poquito más chiquita. Ahí está. Ahí quedó perfecto. Sí, se ve que era porque tenía conectado otro monitor. Algo de eso había. Bueno, entonces lo que queríamos ver primero es que existen las derivadas parciales en xx de u y la derivada parcial en xx de b en todo punto del dominio omega. Bueno, sabemos que nuestra función f es holomorfa y por lo tanto que es representable en serie de potencias. Pero como es representable en serie de potencias, también sabemos que se cumple recíproco, es decir, que es holomorfa. Y si es holomorfa, y si es representable en serie de potencias, por este corolario, sabemos que su derivada, es decir, f', también es representable en serie de potencias y, por el teorema anterior, también es holomorfo. Entonces, lo que tenemos es que f' también es holomorfo. Pero a su vez esto lo podemos volver a repetir, porque si f' es holomorfa, entonces es representable en serie de potencias
y entonces también su f' vuelve a ser holomorfa y por lo tanto existe su derivada segunda, entonces existe f''. Esto se puede volver a repetir demostrándose que es infinitamente holomorfa, por decirlo de alguna forma. Bien, entonces, sabemos que para una función holomorfa se cumple esta ecuación que vemos acá, que es que su derivada en un punto es igual a la derivada en x de la función u, o sea, de la parte real de la función original, menos la derivada parcial en y de la parte real de la función original multiplicada por y del complejo. Entonces, ahora como sabemos que existen f' y f'', y sabemos que este complejo existe y es igual a, cuando hablamos de f', es igual a lo que acabo de mencionar respecto de la derivada de la parte real de la función original en x más y de la derivada de x de la función b, y sabemos que ese complejo existe, entonces necesariamente tienen que existir sus dos coordenadas. O sea, cuando hablamos de f'' y sabemos que es igual a, en un punto, es igual a u sub xx más b sub xx por el complejo y sabemos que f2' existe, entonces necesariamente tienen que existir sus coordenadas, entonces necesariamente existe uxx y también existe u sub bb, b sub xx. Es decir, bueno, lo que estoy diciendo es exactamente esto, que si existe este número, entonces tiene que existir este y tiene que existir este, porque son las coordenadas de este complejo. Bueno, así que ahí tenemos probado que existen las derivadas parciales en x, las derivadas parciales segundas de x, de u en respecto de x y las de b respecto de x. Bueno, pero por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esto lo podemos también pensar con todas las otras derivadas segundas. Por ejemplo, podríamos aquí decir, bueno, ux es igual a bi y ui es igual a menos bx, y así podríamos ir demostrando que existen a todas las derivadas parciales segundas, tanto de u como de b. Y además sabemos que como f'' es holomorfa, entonces debe ser diferenciable vista como función de R2, y también entonces debe ser continua en todos los puntos donde es diferenciable y por lo tanto en todos los puntos donde es holomorfa. Entonces, si es continua f'' en un punto, también debe serlo sus componentes, visto como vector en R2, sus coordenadas, visto como vector en R2, entonces también deben ser continuas todas las derivadas de segundo orden de las funciones u y b. Bien, todo lo anterior que dije es porque lo vamos a usar ahora nomás cuando hagamos un par de cuentas anteriormente. Bien, conocemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, si tomamos esta primera ecuación de Cauchy-Riemann y la derivamos con respecto a x, obtenemos esto que vemos aquí. Y luego, de derivar respecto de y esta segunda ecuación de Cauchy-Riemann, obtenemos esto que vemos aquí. Entonces, esto se puede hacer porque si dos funciones son iguales, evidentemente sus derivadas también deben ser iguales. Entonces, de sumar estas dos ecuaciones que acabamos de obtener, conseguimos lo siguiente. Esto que se ve aquí, que dice que la derivada segunda respecto de x de u más la derivada segunda respecto de y de u
todo ello evaluado en un punto, debe ser igual a la derivada de b según y después según x, menos la derivada de b respecto de x y luego respecto de y. Bueno, podemos hacer exactamente el mismo procedimiento, un procedimiento análogo, pero en vez de derivar la primera ecuación con respecto a x, como lo hacíamos en la primera etapa, ahora lo derivamos con respecto a y la segunda ecuación de Cauchy-Riemann ahora la vamos a derivar con respecto a x. Sumamos y obtenemos que las derivadas parciales segundas de b con respecto a x menos la derivada segunda de b con respecto a x, la derivada segunda de b respecto de y menos la derivada segunda de b respecto de x tiene que ser igual a esto que vemos aquí. ¿Y esto por qué nos interesa haber obtenido estas dos ecuaciones? Porque lo que nos pedía la letra del ejercicio es justamente demostrar que en el primer caso esto es 0 y en el segundo caso también tenemos que demostrar que esto es 0. Pues si demostramos eso, estaremos demostrando que tanto b es armónica y tanto que u es armónica. Para conseguir eso, tenemos que recordar el teorema de Schwarz de cálculo 2, que nos dice que si tenemos una función de dos variables definida en una región abierta, que en nuestro caso va a ser omega, y existen las derivadas parciales en esa región, y además la derivada segunda con respecto a x y con respecto a y es continua, entonces se cumple que en esa región las derivadas cruzadas de segundo orden son iguales. Bien, si aplicamos eso en el caso que estábamos estudiando, obtenemos que entonces esta derivada tiene que ser igual a esta derivada cuando las evaluamos en el mismo punto, puesto que ya habíamos probado que existen todas estas derivadas y que en particular son continuas. Entonces deben ser iguales por el teorema de Schwarz que hemos dado anteriormente, y por lo tanto obtenemos que esto es igual a 0 y que esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos esto que sería el laplaciano de la función u y el laplaciano de la función b, obtenemos que son iguales a 0 y por lo tanto hemos demostrado que las funciones u y b son armónicas, que es la primera parte del ejercicio, la parte A. Entonces esa parte queda demostrada. La parte B nos dice que tenemos que mostrar que una función u definida como el coseno hiperbólico de y por el seno de x es armónica en el plano, y debemos construir otra función armónica b de x y tal que la función f que se forma de poner a u como la parte real y poner la función b como la parte imaginaria es holomorfa en todo punto C. Para eso vamos a utilizar nuevamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann, puesto que conocemos cuál debe ser la u. Bueno, primero que nada nos pide que debemos demostrar que u es armónica, para lo cual tenemos que obtener las derivadas segundas de u con respecto a xx y de u con respecto a y. Y debemos comprobar que ambas, al sumarlas, dan 0, lo cual se comprueba fácilmente al hacer las derivadas. Y como probamos que es 0, entonces u es armónica. Ahora sí, lo que decía es que conocemos que se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, puesto que estamos buscando una función holomorfa. Entonces, si existe dicha función holomorfa, necesariamente debe cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, tenemos estas ecuaciones sobre B, es decir, que B sub I tiene que ser igual a U sub X, que tiene que ser igual a su vez al coseno de I por coseno de X, y sabemos que B sub X tiene que ser igual a menos seno hiperbólico de I por seno de X. Entonces acá lo que podemos hacer es obtener una primitiva. Si sabemos que la derivada con respecto a I tiene que ser esto, bueno, entonces lo que hacemos es integrar según I esta función para obtener una primitiva de B sub I, es decir, obtener una candidata a nuestra B que necesitamos, puesto que si
Si conseguimos esa b y luego la derivamos, con respecto a y, obtendríamos esta función, que es lo que necesitamos. Bueno, entonces realizamos lo que anteriormente mencioné, y entonces obtenemos que b tiene que ser igual a la primitiva de coseno hiperbólico de y por el coseno de x con respecto a y, y a esto le podemos sumar una función de h, una función de x que llamamos h, ya que cuando derivemos esta función con respecto a y, para obtener esta ecuación, si tenemos una función que depende de x, solo de x, su derivada con respecto a y es 0, así que perfectamente podemos tener una función h de x sumada. Bueno, entonces al realizar la primitiva se obtiene esto, y en el segundo caso sabemos que también debe cumplirse la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, y por lo tanto ahora, como conocemos b sub x, integramos, conocemos que tiene esta valor funcional, entonces integramos en x, o primitivizamos, y al igual que en el caso anterior, podemos considerar una función de y sumando, puesto que al derivarla con respecto a x, esa función deriva a 0. Bueno, pero ahora que sabemos que b tiene que ser igual a esto, si es que existe, tiene que ser igual a esto, y también tiene que ser igual a esto, entonces necesariamente h de x y g de y tienen que ser 0, o sea, tiene que ser una constante, puesto que si dependiera de x o de y, ya no se cumplirían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces tenemos que nuestra función candidata, finalmente, es b de xy es igual a seno hiperbólico de y por coseno de x más una posible constante c. Bueno, ahora, para probar que efectivamente es holomorfa, lo que tendríamos que ver es que es diferenciable, tanto u como b, puesto que ya probamos que cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y como vimos en un teorema anterior, si cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann y tanto u como b son diferenciables, entonces es holomorfa. Entonces, para probar que esta función es diferenciable, en realidad es evidente, pero bueno, para hacerlo formalmente, podemos recordar un teorema que nos dice que si todas las derivadas parciales existen y son continuas en un entorno de ese punto, entonces es diferenciable. Bueno, acá es muy sencillo ver que, que sus derivadas, que ya vimos en la diapositiva anterior, son continuas. Evidentemente estas funciones son continuas, y por lo tanto, o sea, existen y son continuas, entonces por lo tanto probamos que B es diferenciable. Caso análogo se hace con U. Bien, entonces probamos, encontramos una función f que está definida como aquí se muestra, con esta u que nos daba el ejercicio y esta b que encontramos nosotros, y esta función f cumple que es holomorfa, y además cumple que es armónica porque la construimos para que así sea. O sea, si demostramos en la parte A que si es holomorfa, necesariamente u y b tienen que ser armónicas. Entonces tenemos una función que cumple todo lo que nos pedía la letra, y bueno, y terminamos la parte B del ejercicio. Bueno, la parte C es bastante similar, nos dice que si tenemos ahora la función u, que recordemos era la parte real de f, definida en los complejos menos el punto 0 en R, está definida por u de xy es igual al logaritmo de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Tenemos que probar que esta función, primero que nada nos pide que probemos que esta función es armónica, y después nos pide que mostremos que no existe o no es posible encontrar una función f definida en C menos el 0, que vaya a codominio C, que sea holomorfa y que cumpla que la parte real de f es u. Bueno, primero que nada, tenemos que mostrar que u es armónica, lo cual se hace muy sencillo. Se deriva con respecto a x, la función u, dos veces, y se deriva luego la función u respecto de y dos veces,
y se observa que la suma de esas dos funciones da 0, y por lo tanto cumple la definición de armónica. Bien, el procedimiento que vamos a realizar es el mismo que el anterior. Como sabemos por las ecuaciones de Cauchy-Riemann que si existiese la f que buscamos, si existiera la b que estamos buscando y la u deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces tenemos que b de i tiene que ser lo que aquí se muestra, y la derivada parcial de b con respecto a x tiene que ser lo que aquí se muestra. Entonces procederíamos a buscar una primitiva tal que al derivarla, una función tal que al derivarla con respecto a y nos dé esto, y para ello realizamos la primitiva de x sobre x cuadrado más y cuadrado respecto de y al igual que en el caso anterior podemos considerar una función de x que sume, puesto que al derivarla con respecto de y no nos deriva 0. Bueno, para realizar esta integral podemos realizar el cambio de variable que aquí se muestra, y nos daría como resultado que b de xy debería ser el arco tangente de y sobre x más una función h que dependa de x. Bueno, lo mismo se hace con la segunda ecuación de Cauchy-Riemann que tenemos. Se hace el cambio de variable que aquí se muestra y se obtiene que b de x debería ser el arco tangente de y sobre x más una función g de y. Bueno, igual que en el caso anterior, vemos que h de x tiene que ser igual a g de y, igual a una constante, un real, puesto que de otra forma, cuando se haga la derivada de esta función b proveniente de la segunda ecuación de Cauchy y de la otra b anterior, si no, no se cumplirían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, la única forma es con b de xy igual el arco tangente de y sobre x más una constante. Bueno, pero ahora esta función no cumple lo que nos pide la letra. Primero que nada es la única que podríamos llegar a encontrar que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque la construimos a base de primitivas y las primitivas son únicas a menos de una constante. Entonces, primero que nada es la única candidata que podemos tener que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero esta función no está definida cuando en la recta x igual 0, o sea, en el eje imaginario de los complejos. No está definida, entonces no podemos encontrar una función, lo que nos pedía el ejercicio, no podemos encontrar una función que esté definida en todo C menos un punto, que sea holomorfa y que cumpla que la parte real de f es igual a u. Además, la discontinuidad que se presenta en la recta x igual 0 no es evitable, puesto que si recordamos la función arcotangente, vemos que esta función cuando x se acerca a 0, esta función y sobre x tendería a infinito si x, infinito positivo si x se acerca por la derecha, y tendería a infinito, a menos infinito si esto se acerca por x a la izquierda de 0. Entonces ahí se produce una discontinuidad que no es evitable. Entonces la única función que podría llegar a ser nuestra candidata no está definida en donde necesitamos, y tampoco la podemos definir a prepo donde necesitamos. Entonces, así se prueba que si nuestra única candidata no sirve, entonces no existe ninguna función f definida en C menos el 0 que sea holomorfa y que cumpla que la parte real de f es igual a u. Creo que ya está. Buenísimo. Unas sutilezas. Primero con esto último. Algo que sí podemos hacer, en realidad, es... fíjense una cosa, arcotangente y sobre x, ¿no? En el primer cuadrante, digamos, o sea, con las x positivas y las y positivas,
algo tangente de y sobre x es el ángulo del vector x, y. Es en el primer cuadrante sería como buscar una función que sea logaritmo complejo y que sea demostrar que es holomorfa, que es armónica las dos funciones que lo componen, al logaritmo. Es exactamente no sé si recuerdan la función argumento que ya hemos hablado en práctico, es exactamente la fórmula de la función argumento en el primer cuadrante. Es decir, argumento de y sobre x. Si la constante es esa. ¿No? Es decir, cuando estoy con y igual 0, es arco tangente de 0, que es el ángulo 0, estoy ahí en 0. Y a medida que me estoy acercando a arco tangente de más infinito, por decirlo de una forma, estoy regresando arriba, me voy acercando al ángulo pi sobre 2. ¿No? Entonces, es útil eso, pero en realidad se puede definir que hay que, o sea, informalmente, hoy no le estoy dando las herramientas, pero créanme que le puedo definir como que en el infinito, ¿no? Vale pi sobre 2, pero después no puedo continuar con la misma fórmula. O sea, puedo decir que arco tangente de y sobre x, cuando x es igual a 0, vale pi sobre 2, o sea, la defino así en partes. Eso me queda continuo, o sea, la puedo definir en ese puntito, pero después arco tangente de y sobre x no puedo ir para el otro lado, ¿no? Porque hay un problema de 1 sobre x, con las x positivas es positivo, con las x negativas es negativo. Entonces, si le cambio de signo al arco tangente, se me va el ángulo para abajo. Entonces pasa de pi sobre 2 al ángulo cercano a menos pi sobre 2. Entonces se me rompe la continuidad si sigo con la misma fórmula. Entonces lo que hago con la función argumento, no sé si la han intentado definir, cuando paso del cuadrante 1 al cuadrante 2, le tengo que sumar un ángulo para que me quede continuo. Creo que es pi. Si no me recuerdo. Entonces, así puedo definir la función argumento, que es arco tangente de y sobre x en el primer cuadrante, definiéndola en 0 como el ángulo pi, o sea, en este eje como el ángulo pi, y la sigo con arco tangente de y sobre x más el ángulo pi, creo que era. Y eso me queda continuo en los primeros cuadrantes. Y eso lo puedo empezar a ir arreglando. Cuando pasa el otro cuadrante lo arreglo, y cuando pasa el otro cuadrante y arreglé ese pasaje, cuando estoy llegando al ángulo 0, de nuevo, o el ángulo 2pi en realidad, tengo esa discontinuidad de lo que habíamos hablado de la función argumento. Es decir, todo esto tiene que ver con también el problema de que no se puede definir la función argumento, a menos que saque una recta. Saco el 0, como dice ahí, pero aún sacando el 0 no puedo definir la función argumento de forma continua. Entonces, básicamente el problema acá es el mismo que el problema del logaritmo. Es que si tuviera la función que me pide el ejercicio que cumple que la parte real es logaritmo de raíz cuadrada x cuadrado más y cuadrado, la única función holomorfa que cumpliría eso sería la misma función logaritmo que habíamos trabajado siempre, que como ya vimos, la función logaritmo no puede ser definida en todo el plano complejo. O sea, le tengo que sacar un rayo para poder definirla de forma continua. Entonces por eso esta no puede ser definida así. No sé si me siguen el razonamiento. Otro razonamiento posible para hacer en esta parte es usar un poco de un ejercicio que ya usamos, de que ya hemos usado y ya hemos mostrado, o sea, lo he mostrado, no me acuerdo quién, alguien de ustedes, de que si asumimos que las funciones holomorfas son representadas por serie de potencias, dos funciones holomorfas que coinciden en un conjunto de puntos de acumulación tienen que ser la misma. ¿Tá? Entonces, sea cual sea esta función que estamos buscando, en los reales coincide con la función logaritmo. La función logaritmo sabemos que es holomorfa en cierto dominio restricto, en todos los complejos. Esto lo que nos dice es que esta función que estamos buscando coincide con la función logaritmo en ciertos pedazos de los complejos, que es básicamente sacar un rayo. Eso es lo que nos está diciendo, que si esta función es holomorfa, en cualquier abierto que le saque un rayo del plano complejo, tiene que ser logaritmo. O sea, no hay otra forma de buscar una función que cumple esto que no sea logaritmo. Es la única función cuya parte real es la parte real del logaritmo, es holomorfa, es la función logaritmo complejo.
por eso mismo, porque en el eje real coincide. Entonces no hay otro. ¿A qué voy con esto? En que este problema es literal, o sea, con estos razonamientos es literal ver que la función logaritmo no se puede definir en todo el plano complejo. Por más que le saque el cero, le tengo que sacar un rayo. Es decir, es el mismo problema de siempre. No hay nada nuevo. Se puede encarar por cualquiera de esos dos lados, usando que si en el real soy logaritmo complejo, tengo que ser, y si soy holomorfo, como coincido con la función logaritmo compleja, tengo que usar la función logaritmo. O integrar. Usando la gracia del ejercicio es hacer lo que hizo Leandro. ¿No? O sea, es ir por ese camino. ¿No? Pero yo lo que digo es que podrían ir por el otro camino. De usar que dos funciones holomorfas con signo de punto de acumulación son la misma. Entonces esta función sí o sí tiene que ser la función logaritmo, que es logaritmo de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más y por el argumento. En este caso, en el primer cuadrante es más y por arco tangente y sobre x. Sí o sí tiene que ser eso. Más una constante, obvio. Siempre puedo agregar constantes. No me afecta nada eso. Así que los dos caminos eran válidos para resolver el ejercicio. No sé si me siguieron. Como no estoy escribiendo, capaz que alguien quedó en el camino. Pero nada, o sea, piensen un poquito que eso que estoy diciendo. O sea, intenten hacerlo ustedes el ejercicio en vez de copiarlo. Ya estamos en la hora. ¿Alguien tiene dudas para mí o para Leandro de lo que puso? ¿No? Yo, una cosa, Leandro, en las primeras diapositivas, ¿te animás a seguir cuando probaste que las funciones U y B son armónicas? Porque creo que te quedó con un signo de menos en algún lugar. Antes. A ver. Ahí va. Ahí. Sí, acá el menos, sí. Está mal. Está. Eso tiene que ser un más. Sí. Ese es un detalle nomás. O sea, la operación es derivar dos veces un X más derivar dos veces un Y. Sí. Es un detalle que tipeo, ¿no? Bien. Bueno, la clase terminó, entonces yo estoy unos minutos si alguien tiene dudas, ¿no? Y bueno, gracias a los 3 expositores. Gracias, hasta luego.